Hola amigos, aquí como siempre el Tarasco Cantor mandándole un saludo a todos los mexicanos que ahorita están llenos de problemas. Como siempre, pues la agenda que sigue el gobierno mexicano es una agenda impuesta desde el extranjero. Y yo creo que pues el imperialismo está tomando las manos por ahí, especialmente Estados Unidos. Entonces, quería hablarles de la reforma educativa, que de tal reforma educativa no tiene nada. Todo el mundo ha hablado de la reforma, pero nadie realmente toca la esencia de la reforma educativa, porque hay mucha corrupción dentro del gremio de los maestros. Empecemos, por ejemplo, con los secretarios de educación pública, que a veces no han tenido ni la educación, ni siquiera una licenciatura en pedagogía. Y pues de ahí se ha venido hasta pasar por la vieja Gordillo, que esa fue la que, como el negro Durazo, pues floreció la corrupción con ella. Y pues sigue lo mismo, o sea, sigue lo mismo. Igual que pues la agenda que tiene el gobierno de todas las reformas que se han ido dando poco a poco y se han ido dando. El gobierno se ha propuesto hacerlas, la burguesía, los banqueros, todos tienen esa agenda de que hay que joder al pueblo de aún sectores por sectores. Primero hicieron la reforma del trabajo, jodieron a todos los obreros, campesinos, etcétera, o sea, los asalariados. Ahora están haciendo la reforma educativa, que de educativa no tiene nada. Entonces, y pues yo creo que ellos también se van a hacer una reforma burocrática, pero eso lo van a hacer para obtener más beneficios y subirse el salario, como siempre lo hacen ahí los legisladores, los senadores, los diputados y pues los gobernadores y etcétera. O sea, todo el mundo se sube el salario y se les paga un dineral para tenerlos controlados, y el patriotismo cero. Por eso a todos los patriotas que se ponen a hablar o están luchando son encarcelados y les inventan crímenes que nunca hicieron, pero la idea es, como siempre, quitar de en medio todo lo que estorba, al estilo Porfirio Díaz. Y pues para eso se la gastaron, ahora impusieron el terrorismo con eso del crimen organizado, en la venta de droga, producción de droga, en lugar de producir alimentos, etc. La otra agenda ahora es la reforma educativa, que como dije, de educativa no tiene nada, porque una reforma educativa sería que el gabinete de Peña Nieto, principalmente los de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, empezando por el secretario, debería tener doctorado en pedagogía, así como muchas personas que están dentro de la Secretaría de Educación Pública y que son los que hacen precisamente la actualización y las reformas a la educación. Se supone que ellos han venido a investigar a China, cómo educan en China, cómo educan en Rusia, cómo educan aquí en Estados Unidos, cómo educan en Europa, en varios países, incluso cómo están educando pues en Sudamérica, vamos a decir, Argentina, Brasil, etc. Que precisamente algunos de esos países tienen una educación donde los muchachos egresados de las universidades están inventando con tecnología de punta. O sea, ¿qué significa eso? Que están en lo último en la investigación científica. Entonces, se supone que en base a esa investigación hay que llevar a México, por ejemplo, como Aurelio Nuño y Peña Nieto, que son doctores en pedagogía también, yo creo. Yo creo que ni siquiera tienen licenciatura en Derecho, como siempre, pues los títulos son comprados. Ya se demostró que Peña Nieto, yo creo que no pasó ni un examen. Todo sus carreras ha sido solo comprada con dinero. Y pues hay muchos ejemplos que yo conozco de gente que ha comprado el título. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, si la sociedad le exigiera, porque urge que de aquí para adelante los que ostenten llegar al poder necesitan tener mínimo maestría en derecho, en ciencias sociales,
doctorados en Derecho, doctorados en Economía, doctorados en Finanzas, doctorados, para que no sean presa fácil y puedan proponer realmente algo para el país que les beneficie. Pero la agenda es otra, la agenda es joder al pueblo. Entonces, en base a eso, la reforma educativa no tiene nada de educativa, porque si no se hubiera hecho una investigación. Ahora, ¿qué esperamos del gobierno de Peña Nieto y de los gobiernos nefastos que ha habido en México? Pues solamente reformas para joder ahora al sector de los maestros. Entonces, quitándoles, como siempre, como lo hicieron con los obreros, quitándole jubilaciones, correrlos a la hora que les da la gana, etcétera. Qué bueno que hubiera evaluación real de los maestros en base a la reforma educativa que se necesita para estar a la altura de los países desarrollados de Europa, como los mencionados, con Canadá, Estados Unidos, Rusia. Qué bueno, pero que se evaluaran los maestros, pero antes de evaluarlos se les tendría que dar una capacitación. Porque la nueva reforma educativa que está proponiendo Peña Nieto y Aurelio Nuño debería decir, oye, estos maestros pues están con la vieja reforma, con planes de estudio obsoletos desde hace 100 años, o 40 años, o 30 años, etcétera, y no responden a la realidad que estamos viviendo históricamente, porque la ciencia y la tecnología no se detiene, y México no está inventando mucho, lo que digamos, no está produciendo intelectuales de rango y que se equiparen con esos países como los chinos, como los rusos, como que inventen. Entonces lo único que la educación que está recibiendo desde la primaria hasta la universidad es para que sean solamente piezas de una máquina de las maquiladoras y de los inversionistas extranjeros. Muchos ingenieros, arquitectos, mucha gente, físicos, químicos, están viniendo para el extranjero. Las compañías los están comprando. La Chrysler, por ejemplo, va cada rato por ingenieros a México, egresados, los que son de los más altos coeficientes intelectual en las diferentes ingenierías que ellos van a usar y los van a actualizar para a ver si de esa gente salen los inventos que ellos están vendiendo al mundo. Pero para México, olvídense. Entonces, en base a esa reforma educativa que hemos imaginado que hicieron Peña Nieto y la escribirían, entonces vamos a capacitar a los maestros para que se pongan a la altura y ahora sí evaluarlos realmente, porque sabemos que dentro del gremio ha existido siempre corrupción y conveniencias. Por ejemplo, se les va a dar esto, pero voten por el PRI o por el PAN. Se les va a dar esto, etcétera, etcétera. Es la venta de plazas, la venta de títulos de maestros que no son realmente. Entonces, esa evaluación debería de ser, oye, hay mucho corrupto dentro de la Secretaría de Educación Pública que ha vendido títulos y que etcétera, etcétera, y que es porque son hijos del compadre, etcétera, les dan plazas donde les paguen más, pero no es eso lo que hay detrás de la reforma educativa. La reforma educativa, aparte de eso, de decir vamos a producir estudiantes que piensen y que inventen. No, y que debería también tener, por ejemplo, la reforma educativa, que oye, faltan muchas cosas, muchas aulas, muchas escuelas, muchos servicios en las escuelas, hay deficiencia, los maestros rurales tienen muy bajo el salario, etcétera. Se dice que pues, un maestro rural no tiene los mismos conocimientos que un maestro de la ciudad. Se supone que si estudiaron en alguna normal tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué no? ¿O qué? Lo están haciendo igual que el salario. Por ejemplo, el salario en Michoacán son 80 pesos y en el Distrito Federal 150. ¿Por qué? Pues es más caro o allá es más barato. Es una pendejada todo eso, es una manera de joder al pueblo y a los maestros con eso, de decir, estos pues están menos capacitados que los que están en la ciudad, los de Chihuahua están más capacitados que los que están en Oaxaca o en Guerrero. Si vienen de una normal, se supone que están igualmente capacitados, entonces la evaluación se debería dar igual. Y allí se descubriría
que muchos maestros que compraron el título allí iban a caer. Y muchos que, la Gordillo, por ejemplo, muchachos que estaban haciendo servicio social en algunas escuelas para titularse, por ejemplo, de cortar el pelo, de enfermeros, etcétera, y estaban haciendo de maestros, esa vieja les dio una nómina que ellos cobraban. Entonces, así como hay una gran corrupción, pues está exactamente lo mismo. Quieren realmente privatizar la educación, que el pueblo compre los libros, que pague las cuotas escolares, etcétera, que pague los... ¿Por qué? Porque ellos quieren hincharse el bolsillo o sea, los bolsillos de dinero, y que el pueblo chingue a su madre. O sea, la educación que realmente están proponiendo Peña Nieto es que nosotros sigamos con la misma escuela que siempre hemos tenido. Las revistas de Batú, las revistas de Calimán, Así Soy y Qué, los traileros y todo ese mugrero de revistas, como también periódicos como El Esto, que pasa todo lo de fútbol, y también la otra escuela que es Televisa y TV Azteca. Y no digo más, pues toda esa escuela que va canalizada para idiotizar a la gente. Que estén pensando y que hasta se peleen porque el partido o aquel metió el gol y metió la mano, etcétera, hizo trampa, y se están hasta matando por el partido de fútbol. Y las cuestiones educativas de sus hijos, el alza de salarios, etcétera, chingue su madre, eso no nos importa. Mientras haya cerveza y fútbol, nosotros vamos acá a estar felices.